Néstor Pungutá, corresponsal de Radio María en la Santa Sede, en la Ciudad Eterna. Néstor, te saludamos. Buena semana para vos. Buenas tardes. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy aquí en Roma son las 3 de la tarde, 49 minutos. Ya un clima más suave. Hoy bajó 6 grados. Estamos a 34 grados centígrados y más tranquilo un poco. Esperemos a ver qué viene. Pero se ve que aquí ahora empieza septiembre y vienen eventos muy, muy importantes, tanto septiembre y octubre para el Vaticano y el Papa Francisco. Néstor, le han dado un premio de periodismo al Papa Francisco. Así es, y el premio se llama Es Periodismo. Él no es periodista, pero es un comunicador nato. Es un hombre que tiene la facilidad de comunicar y de tener ese concepto de la comunicación. Y precisamente él, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Que no es muy amigo de recibir premios, ni le gusta. De hecho, recordemos que él estuvo, lo quisieron nominar al Nobel en el momento que logró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, también cuando hizo lo de Colombia, cuando, en fin, ha hecho tantas cosas y él no es muy amigo de los premios. Incluso lo recordó en la audiencia que tuvo con los organizadores de este premio Es Periodismo, que se lo ha dado a grandes periodistas, a Enzo Viaggia, directores de grandes medios italianos, europeos, y él dijo que recibía este premio porque él tenía un mensaje muy especial para los periodistas, y era con miras también al sínodo, ¿no? Que es la sinodalidad, y quería también pues explicar que dentro del periodismo, y lo ha dicho en varias oportunidades, hay 4 como faltas y pecados que son gravísimas y que las debemos tener siempre como escritas y puestas en nuestro computador y en nuestro chip, ¿no? Vienen siendo esos 4 pecados que son la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia, que él lo llama así, que es también ese gusto por hacer escándalo, por contar cosas que hacen daño al otro, por dar medias verdades con medias mentiras, que es a veces más peligroso que una mentira total, porque confunde aún más. Y entonces él quiso dar recibir este premio, que además tiene 15.000 euros, que lógicamente él destinará para sus obras de caridad y para todo lo que por eso le cae muy bien. Y de hecho, ¿no? Todos los grandes regalos que le llevan, él los recibe con mucho cariño y todo, pero después al final hace como unas subastas o los vende o esto, y este dinero lo está utilizando para los pobres, ¿no? Yo recuerdo cuando creo que lo nombraron cardenal, si no estoy mal, Javier, si estoy equivocado, tú me corriges, y que varios amigos de él querían venir a acompañarlo, y él les dijo, bueno, listo, más bien démenlo de los tiquetes, que con eso puedo Así es, acabar una escuela tal cual. y acompáñame desde allá, ¿no? Entonces él siempre está buscando como estas actitudes, y entonces con esto de la comunicación, pues vienen 2 situaciones muy importantes, el consistorio, pero sobre todo el sínodo en el mes de octubre, que es la primera parte, ¿no? En la primera parte donde va a estar del 4 al 29 de octubre, casi todo un mes, donde van a estar hablándose de varios temas, donde van a haber diferentes personalidades, va a haber 364 personas, de obispos de todo el mundo, dentro de ellos 57 mujeres. Por primera vez las mujeres van a tener posibilidad de voto, y quiere el Papa que los periodistas contribuyamos con nuestra manera de informar y de contar, porque lo resume todo en una frase: debemos contar la realidad, porque la realidad es la verdad, y punto. Así de simple. Así es. Más o menos como una máxima que yo uso siempre, que es: uno con la verdad no se enreda. Tal cual. Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cristian te saluda. La revista Civiltà Católica ha publicado una entrevista, en una entrevista completa de lo que ha sido el encuentro del Papa Francisco con los jesuitas allí en Portugal. ¿Cuál es? Una imperdible, pero por eso justamente queremos conocer cuáles son aquellos puntos más importantes y destacados de esta entrevista que la hacen imperdible. No, pues es maravillosa, son 15 páginas, ¿no? Esto lo hicieron en la revista Civiltà Católica, que es como, bueno, ustedes lo saben y nuestros oyentes y televidentes lo saben, que es la revista de la comunidad jesuita, ¿no? La dirige el padre Antonio Spadaro, un sacerdote que
que trabaja, es siciliano, que trabaja también, es experto en literatura, es un periodista también, él también es experto en cine, de hecho recordemos esa buena amistad que ha logrado con Martin Scorsese y cómo a través del cine, por ejemplo, esa serie que hay en Netflix, que la invito a verlo, donde se ve la historia de Martin Scorsese, que ha dedicado su vida, realmente los últimos años de su vida, a cuidar a su mujer que tiene una enfermedad degenerativa y que él, a pesar de que esté por el mundo viajando, siempre está pendiente de ella. Pero esto es lo que nos quiere mostrar también a través de lo que son los jesuitas y ese ejercicio que hace el Papa en cada viaje, reunirse con la comunidad jesuita, que eso es un encargo que tiene el padre Spadaro y que le ayuda a hablar de diferentes temas, ¿no? A discernir, como dicen ellos, ¿no? A irse por los diferentes temas de actualidad, no solo de temas espirituales, de temas personales. Allí se habló, por ejemplo, él contó la historia que había un padre que se fue a vivir a una de las villas estas, ¿no? A las villas pobres allí en Buenos Aires, y que a él le gustaba ir mucho allí, que un día, precisamente el 2 de abril, tomó el colectivo ahí en Buenos Aires, se fue a una de estas villas. Cuando llegó, los mismos habitantes ya le contaron que había muerto Juan Pablo II y él quiso hacer una misa, o sea, recibió la muerte de Juan Pablo II ese 2 de abril del 2005 a las 21:37 de aquí de Italia. Ese día lo recibió allí en una de las villas y eso lo contó y lo compartió, pero habló también de temas tan específicos como la necesidad de la oración, ¿no? De la fuerza, dice que un jesuita sin oración no vive, ¿no? Y recordó, pues, como siempre, algunas anécdotas, historias, contó algunas historias de su abuela, ¿no? Que la diferencia entre progresar y trepar, ¿no? Que su abuela le decía que uno debe progresar, que debe siempre estar buscando cómo progresar, estudiar, aprender, pero no trepar, porque el trepador solo sube y sube y al final solo se le ven las nalgas. Literalmente lo dijo así el Papa. Tal cual. Y lo contó. Es muy interesante, seguramente la podremos compartir ahí por la página web de Radio María, porque es muy interesante, porque es conocer el verdadero pensamiento de él, hablando con sus amigos. Él, por ejemplo, él quiso ser parte de la comunidad de los jesuitas porque él tenía ese sueño de ser misionero e irse de misionero en Japón, ¿no? Cuando ya tenía ya todo listo casi para irse, fue que el tema del pulmón, ¿no? De esa parte que le habían extirpado. Y él mismo, incluso eso se lo contó al padre Spadaro en esa gran entrevista, una entrevista de 16 páginas también. La primera entrevista de 2013, larga, que fue con el padre Spadaro, que ahí se conocieron. Yo pensaba que ellos eran amigos de vieja data y que se habían reencontrado aquí. No, el padre Spadaro, con quien tengo la posibilidad de tener una muy buena relación de amistad y de colegaje, me contaba, no, nos conocimos aquí. Yo le propuse hacer una entrevista con diferentes revistas y medios de jesuitas, él me recibió y él le contaba eso, decía, pues imagínate, yo me quería ir de misionero para poder ir a Japón como jesuita allá, y cuando me descubrieron lo del pulmón me dijeron no se puede ir para allá, y dice, ¿cuántos se hubieran salvado de mí si me hubieran podido haber ido? Entonces este diálogo que incluso trata de nuevo el sínodo, entonces como para redondear la idea, él explica, no se trata de un consistorio Vaticano III, se van a hablar temas que tienen que ver con la profundidad y con la necesidad, por eso se llama la sinodalidad, que es el encuentro entre todos, sinodalidad, ¿sí? Lo que aprendemos es el tema que se va a manejar, ¿no? Y es muy interesante, va a ser un ejercicio muy interesante, un ejercicio que comenzó el Papa Pablo VI y que ahora continúa Jorge Bergoglio Francisco con esta posibilidad de darle a los obispos también voz y a tantas personas, laicos y mujeres. En fin, va a ser muy interesante. Ceci, ¿tenés algo para aportar allí? No, porque estaba escuchándolo atentamente a Néstor y me quedé con la intriga. ¿Cuál es la serie que está en Netflix que hace Spadaro, nombraste, con Martin Scorsese? Martin Scorsese. Pues Martin Scorsese y el Papa Francisco. Ah, también está. Es muy interesante. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero bueno, para la próxima. Pero bueno, es buscarla simplemente. Sí, pero es muy interesante y allí se ve la vida y el Papa habla de diferentes temas. Son como 3 o 4 episodios muy interesantes, vale la pena verlo. Néstor, sí, perdón que interrumpa, pero a propósito, porque el otro día
estaba leyendo algo vinculado con esto, con el proceso de fe de Martin Scorsese, y a lo mejor los más grandes que nos están escuchando se van a acordar de esto. Martin Scorsese fue el productor y el director de una película que generó muchísimas polémicas en todo el mundo, es más, fue prohibida. Estoy hablando de la película La Última Tentación de Cristo, que tuvo visos realmente de escándalo. Incluso creo que aquí en Argentina estuvo prohibida en un tiempo, porque claro, se metía en situaciones que para esa época nadie podía imaginar que se ventilaran o se reflexionaran públicamente. Pero ¿por qué lo traigo a esto acá? Porque digo, este hombre, ahora Martin Scorsese, que en su ancianidad sigue generando cosas, está muy cerca de la iglesia, está muy cerca de Dios. Y probablemente, digo, quienes se quedaron con aquella imagen de un hombre que a lo mejor juzgado o prejuzgado como blasfemo, como alguien que quería generar escándalo por aquella película, y probablemente si yo no hubiera sido tan chico en aquella época, hubiera estado del lado de estas personas acusándolo. Hoy es un hombre que está completando un proceso de acercamiento a Dios, ¿no? Digo, esto me impactó muy personalmente, por eso lo traigo acá para compartir cómo a lo mejor nos apuramos muchas veces a juzgar a las personas, incluso aún en las manifestaciones artísticas, culturales, y nos llevan a encarnizarnos contra algunas cosas que probablemente no sean más que una manifestación de una búsqueda interior de lo trascendente, de lo que Dios quiere, ¿no? En esto que el Papa llama los procesos vitales, procesos también institucionales que se dan. Digo, lo mencionaste y me vino eso y fue muy fuerte, lo recordé, por eso lo quería traer aquí. Sí, Javier, y aprovecho también pues porque en esta entrevista que aparece allí hoy, se ha conocido el texto, esto fue el 5 de agosto, pero hasta hoy se hizo la transcripción, aparece un pedazo que lo quería comentar y me hiciste pensar en eso y recordar lo que él cuenta, que había un sacerdote argentino, no sé si jesuita, que hacía la misa para los travestis, a los transexuales, y bueno, y que estaba, no, aquí en Italia, y que trabajaba con estas comunidades que algunos rechazan y que algunos ven con cierto escándalo, como si fueran unos pecadores y los rechazan. Pues no, entonces él le dijo, ¿puedo llevarnos un día a una audiencia? Y él dijo, claro, tráigalo, les dijo el Papa, ¿no? Él decía, yo no sabía qué lío se me iba a armar, pero les dije que vinieran. Y pasé después a saludarlos, cuenta el Papa, y veí que muchos estaban llorando. Entonces me le acerqué a aquellas personas que estaban llorando, transexuales ellos, transgénero. Le dice, ¿por qué lloras? Dice, porque nunca me imaginé que un papa viniera a darme la bendición. Yo siempre pensé que ya por el hecho de haber tenido esta decisión en mi vida, iba a estar alejado de la iglesia. Es que esto es lo que hace el papa, ¿no? Son tiempos de misericordia y no de castigos, ¿no? De acoger y no de expulsar. Es que en la iglesia hay lugar para todos, todos, Néstor, así lo dice el Papa y lo tenemos que aprender nosotros porque lo dijo Jesús primero, antes que nada. Recordamos el documental al que está haciendo referencia recién Néstor. Sí. Allí la producción ha puesto también, se llama el documental, es un documental que está en Netflix, Historias de una generación con el Papa Francisco, y tiene 4 capítulos, Amor, Sueños, Lucha y Trabajo. Estos 4 capítulos imperdible de también una productora junto a Spadaro y por supuesto Martin Scorsese. ¿Cuánto nos... Es muy interesante verlo, perdón, y cierro, y sobre todo pónganle mucha atención a esa relación de Martin Scorsese con su esposa, que uno diría, un hombre de estos puede pagarse 100 personas que le cuiden a la esposa, él mismo tiene que hasta alzarla para llevarla al baño, tiene que darle de comer, y es impresionante ver a ese hombre entregado en el amor, y esto lo conmovió mucho a Francisco. Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. ¿Cuántas cosas salen de tu columna aquí en Radio María Argentina, Néstor? Te agradecemos con el corazón, ¿eh? Muchas gracias, que tengas buen día. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Y viene el viaje, ya casi. Vamos. Un abrazo, hasta Chao, mañana. chao. Bueno, un abrazo. Chao, Néstor. Bueno, qué lindo. Realmente, por ahí, bueno, conmueve, ¿no? Personalmente digo, la historia de Scorsese Sí. No es tremenda. conocía toda esta
parte, o la verdad que no la recordaba, Javi, lo que estabas recordando aquí en el piso. Agradecemos a Graciela de Pergamino, la serie de Netflix es Generación Francisco, dice. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Y un datito más sobre este diálogo que en breve vamos a tener publicado íntegramente en nuestra página web, la página de Radio María, radiomariaargentina.org.ar, del diálogo del Papa Francisco con los jesuitas de Portugal. Cuando comienza el diálogo, que está transcrito allí íntegramente, el padre provincial de los jesuitas portugueses le comenta al Papa un poco la situación de la provincia, de la provincia jesuita allí de Portugal, y le dice, bueno, hemos logrado esto, pero también le dice, Santo Padre, tenemos algunos problemas internos, han surgido algunas cuestiones entre nosotros. Entonces, y el Papa le dice, te agradezco por toda la presentación, pero sobre todo por lo último que dijiste, porque en la vida